¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Bueno, arrancamos Médicos por Naturaleza en vivo en la televisión pública. Hoy un programa especial que tiene que ver también con esta época del año. Ya vamos a averiguar por qué cuando hace calor uno está más expuesto al síndrome urémico hemolítico. De eso estaremos hablando hoy. Si esto afecta solamente a los niños, también puede afectar a los adultos. En fin, son todas cuestiones y preguntas que podemos plantearnos y obviamente iremos encontrando todas las respuestas con nuestros especialistas. ¿Qué es el síndrome urémico hemolítico? ¿Cómo se trata? ¿Cómo podemos detectar esta patología a tiempo para que no se transforme en un riesgo de vida para la persona que lo ha adquirido? Son todas cosas que de a poquito iremos conversando aquí en el programa de hoy. ¿Cómo le va, Roberto? Buen día. Muy bien, muy buenos días, Dolores. Bueno, las recordamos hoy más que nunca a todos para que nos llamen y nos consulten nuestros teléfonos. 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Nuestro mail. médicos@tvpublica.com.ar. Y recuerden nuestro Facebook. www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Bueno, dicho todo esto, compartimos las pastillas del doctor. Información para compartir. Aumentó el número de embarazadas contra la gripe A. Cerca del doble de las embarazadas que habitualmente se vacuna contra la gripe recibió la inmunización el año pasado durante la pandemia de influenza H1N1, fundamentalmente porque los médicos las convencieron a hacerlo. La obesidad dificulta la cura del dengue. Expertos advirtieron que tratar el dengue será cada vez más difícil en el futuro a medida que más personas en el mundo tengan sobrepeso y obesidad. Bueno, no entiendo. O sea... ¿Qué pasó acá? Ya, bastante problema se tiene cuando se es gordo como para aparte ahora sumar esta tenemos situación. problemas con el dengue. Bueno, lo que pasa es que el virus del dengue provoca a nivel de los vasos sanguíneos aumento de lo que se llama la permeabilidad. Esto quiere decir que el agua que está contenida en la sangre tiende a salir hacia los tejidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se lesiona a través de este mecanismo que produce el virus. Sí. Se vio también en un estudio que pacientes con sobrepeso y obesidad generalmente tienen aumentada esta permeabilidad. O sea que si le sumamos una infección que produce más aumento, el daño sería mayor y sería mucho más difícil combatir los síntomas del dengue, sobre todo el dengue grave, que es el dengue hemorrágico, que es el que provoca el shock y la falla de órganos. Por eso es un estudio que se está haciendo y tratando de investigar a ver por qué los pacientes con sobrepeso y obesidad no responden bien al tratamiento. Bueno, y lo más importante, dicho esto, es recordarles a todos que las medidas preventivas para evitar ser picados por el mosquito que transmite el virus del dengue son sencillas, pero que son claves y tienen que ser constantes, y no debemos de perder la conciencia todos los días de cuidarnos. ¿Cómo, doctor? ¿Cómo? Con repelentes, sí, a partir de los 2 meses ya los chicos los pueden utilizar, colocar mosquiteros y tul para evitar sobre todo que los más chicos sean picados. Podemos usar insecticidas, que vienen líquidos, vienen en tabletas, vienen en espirales, todo eso para ahuyentar y tratar de eliminar a los mosquitos. ¿Sí? Esto durante la época del verano, que es cuando nos pican. Durante la época del invierno, que es cuando están los criaderos, en los reservorios de agua y agua estancada, hay que eliminar, por eso hay que cambiar frecuentemente agua de piletas, las macetas, el agua de la pileta de natación, hay que poner algún tipo de herbicida y eliminar cualquier recipiente, el famoso descacharrizado, ¿sí? Para evitar estos reservorios y que se generen nuevos mosquitos. Recuerden que solamente en una tapita de gaseosa se pueden reproducir cantidad de mosquitos, solamente en el agua de una tapita de gaseosa dada vuelta. Por eso es tan importante que todos los días vayamos revisando qué cosas pudieron haber quedado. Ni que hablar de los juguetes de los chicos que normalmente quedan tirados por ahí, llueve o algo y enseguida se transforma en el lugar propicio. Porque aparte uno empieza a acumular, ¿no? Acumula en el patio, acumula en el jardín de atrás cosas y puede ser muy peligroso porque esos mosquitos nos van a picar a nosotros. Bueno, hablamos ahora de las embarazadas, es una buena noticia en realidad y que ya lo hemos celebrado respecto a lo efectiva que ha sido la vacuna contra la gripe A. El Ministerio de Salud ya incluyó a la vacunación de las embarazadas como grupo de riesgo para el próximo invierno, ¿sí? Pero lo más importante es que en el otro hemisferio, ¿sí? En Estados Unidos, se vio que si había una extensa recomendación por parte de los médicos, las mujeres se vacunaban más. Y esto se les hizo un cuestionario y se les preguntaba por qué era que no se vacunaban. Y básicamente porque tenía miedo, para ellas o para el bebé. Entonces, aclarando estas dudas,
la gente casi duplicó la tasa de vacunación. Así que fíjense que tan importante es la comunicación y el llevar tranquilidad a la población. Porque ya culturalmente nos ha metido tanto en la cabeza que las embarazadas no deben consumir fármacos, Exacto. no deben consumir medicamentos que no están estipulados por el médico, que cuanto menos cosas mejor, que hay como ya culturalmente una gran resistencia, ¿no?, a tomar absolutamente nada, ni que hablar de una vacuna. Lo bueno es volver a decir que esta vacuna es una vacuna virus muerto, que no provoca ninguna reacción y que no tiene riesgo de enfermar ni a la mamá ni al bebé. Bueno, hablamos del síndrome urémico hemolítico, fuimos a consultar a la doctora María Gracia Caletti, que es nefróloga pediátrica, y ella nos cuenta, nos define qué es este síndrome, cuáles son los síntomas, cómo se transmite y fundamentalmente cómo lo detectamos. El síndrome urémico hemolítico, a lo mejor la mayoría de ustedes habrá oído hablar, es una enfermedad que se transmite por alimentos, que toma sobre todo los chicos por debajo de los 5 años. El pico más importante está alrededor de los 23 meses, o sea, son lactantes y chicos de primera infancia. Y es una enfermedad que se caracteriza por producir anemia, produce disminución de las plaquetas y distintos grados de insuficiencia renal. A veces se acompaña de convulsiones, grados de deshidratación. Casi todos los chicos tienen diarrea, la mayor cantidad con sangre. O sea que como la diarrea con sangre es un signo bastante espectacular, un síntoma muy importante, las madres en general tienden a concurrir o al hospital o al pediatra, es decir, que es de consulta obligatoria. Nuestro país tiene la mayor incidencia del mundo. ¿Y eso ocurre por qué? Porque el germen que la produce, que es la Escherichia coli, que se llama enteromorrágica, está en el intestino del ganado vacuno, sobre todo. El ganado vacuno es portador de la Escherichia coli. Y esta Escherichia coli tiene una toxina que es la que infecta, que se llama verotoxina. Entonces el ganado nuestro de la Argentina, el 40% es portador de este coli, que es una cantidad, una cifra mucho más alta de lo que ocurre en el resto del mundo, que suele tener entre el 10 y el 20% el ganado. La forma de contagio es a través de la carne poco cocida, por eso hacemos mucho hincapié en la carne picada, porque se contamina la superficie, el germen que está en la superficie pasa al interior con la carne picada. Si no está bien cocida, adentro queda vivo, por más que la superficie del albóndiga o la hamburguesa se cocine. Si adentro queda crudo, igual se puede infectar. Otra vía de infección es a través de la leche no pasteurizada y del agua no segura, digamos. Esta enfermedad es la primer causa de insuficiencia renal en lactantes y la segunda causa de trasplante renal en edad pediátrica. Es decir, que es de un impacto en salud y sobre todo para la población muy importante, porque de cada 100 chicos que se enferman con esta enfermedad, hay entre 5 y 10 que se trasplantan en la edad pediátrica y 30 que quedan con distintos grados de compromiso renal. Es muy importante saber es que si uno previene esta enfermedad, con los mismos elementos previene 250 enfermedades transmitidas por alimentos. Son las diarreas estivales, todas las enfermedades que a través de un alimento contaminado tiene diarrea o produce distintos grados, ¿no es cierto?, de trastornos gastrointestinales que se pueden prevenir con las mismas normas que se previene el síndrome urémico hemolítico. Bueno, no es un tema menor, es un tema que requiere de mucha atención y de mucho control por parte de los padres y de los responsables que están en casa manipulando los alimentos, manipulando los utensilios con los que se cocinan. Y como bien decía la doctora y lo recalcaba, esto puede estar obviamente en la carne vacuna, pero también en las frutas y las verduras que pueden estar contaminadas con este germen, y poniendo especial hincapié en la cocción y en por qué se hace particular hablar de la hamburguesa y
de la albóndiga, no porque la hamburguesa sea mala, ni porque la albóndiga sea mala, sino porque el germen queda adentro, si no es cocida correspondientemente. Normalmente, como bien decía la doctora, este germen es un germen intestinal. ¿Sí? Entonces, la carne se puede contaminar durante el proceso de faena y puede quedar en la superficie. Con la carne picada puede quedar tanto en la superficie como en el interior. Por eso es mucho más frecuente la asociación con la carne picada. Y no olvidar que esto también puede estar en las verduras, ¿no? Porque si no, pareciera que no le podemos o perdemos la atención en las verduras y en realidad pueden estar igualmente contaminadas. Con agua que esté contaminada, así con materia fecal, lo mismo que el agua, uno puede nadar en algún tipo de río o agua que esté contaminada. Consumir ese agua. Exactamente, y lo mismo con los lácteos que no son pasteurizados. Perfecto. ¿Sí? Tenemos ese riesgo, así que esos son básicamente los 4 grupos de alimentos, sin mencionar que después lo vamos a tratar el tema de la contaminación cruzada, ¿no? Cuando algún otro alimento, la verdura cruda o utilizamos utensilios que utilizamos para cortar la carne, o el mismo jugo de la carne se volcó. Sobre todo eso pasa mucho en la heladera si lo ponemos en los estantes superiores y contamina la verdura o la fruta cruda. Bueno, justo hoy no tenemos a un camarógrafo nuestro que los decía el otro día y nos peleábamos con él porque él decía que comía la carne cruda y que después con el pan tomaba el juguito de la carne. Pero ya lo estamos convenciendo. Ya lo estamos convenciendo, pero de verdad... es que era algo muy común. O sea, todavía hay gente que hace eso y lamentablemente tenemos que insistir sobre que esto es muy cultural, es muy nuestro, pero tenemos que modificarlo porque es un riesgo para la salud, de verdad. El ganado vacuno, nosotros estamos a la cabeza como país en cuanto a zona endémica. Hay entre 400 y 500 casos por año de síndrome urémico hemolítico. Es la primera causa de insuficiencia renal aguda en los chicos en los primeros años de vida, y si bien se da hasta los 5 años porque es un grupo muy susceptible, se da generalmente, puede darse de 1 año o de 2 años. ¿Por qué los chicos? ¿Por qué los chicos son los principales en general afectados? El mecanismo por qué a nosotros por ahí como adultos nos puede dar otro tipo de enfermedad, a los chicos les agarra el síndrome urémico hemolítico, no está bien definido. Sí, sabemos que hay una inmadurez a nivel general, ¿no? Entonces esta susceptibilidad hace que sean el grupo blanco y el grupo de riesgo. Por eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado, porque está en nuestras manos el poder evitar esto. La bacteria a 70 grados muere, por más de que haya contaminación de la carne, por más de que haya contaminación, puede ser en una carnicería. Doctor Díaz, ¿cómo identificamos que son 70 grados? Porque nosotros no tenemos los grados en casa, pero ¿cómo nos podemos dar cuenta? Porque hay que cocinar la carne y tiene que quedar tipo suela. Uno lo tiene que cortar y no tiene que haber, no puede haber ni juguito, ni coloradita, ni nada. Se nota que no es chef, ¿no? Que es médico, porque el tipo te dice tipo suela y vos estás pensando tipo suela. Tipo suela. ¿Sí? Uno tiene que cortar y muchas veces hay que tener cuidado de que no esté bien cocida, sobre todo las hamburguesas, bien cocida por afuera, uno la corta y está coloradita. Ahí tenemos riesgo. Entonces, no exponer a nuestros hijos menores de 5 años a un riesgo cocinando muy pero muy bien la carne. Bueno, vamos a hablar de la prevención y el descreimiento de esto, ¿no? Esto lamentablemente se generaliza con distintas situaciones. No, a mí no me va a pasar. No, yo soy bastante cuidadosa. El bastante nos abre un gran interrogante y esto genera aún mayor riesgo. ¿Por qué no tomamos las medidas correspondientes? No, yo lo escuchaba recién Ezequiel y hablamos siempre de tantas enfermedades ante las cuales los papás no podemos hacer nada. Y cuando un pediatra nos dice, los papás podemos hacer que esto no suceda, podemos tomar medidas para evitar esta enfermedad que es tan violenta e irrumpe tan bruscamente, a mí me genera mucha hiperresponsabilidad como mamá pensar de que puedo hacer muchas cosas para mínimas, detalles cotidianos. ¿Y cuánto nos cuesta abrir nuestra mente y ampliar nuestra conciencia a los avances de la ciencia? Yo he escuchado de verdad hasta sentirme muy enojada. Ay, pero ¿qué es algo de las mamás modernas? ¿Qué quisquillosas? ¿Qué pasa? Nosotros tomábamos juguito de la carne que traía proteína, no pasa nada. Y que vas a la casa de alguien y le decís, mirá, no uses el mismo tenedor, acabas de dar vuelta el bife, lavalo, enjuagalo y agarralo después cuando lo tenés cocido con otro tenedor. Pero, qué hincha, ¿te parece? Claro que me parece porque, claro, como no está muy de moda, parece, entonces no se presta mucha atención. Tenemos que llegar, parece que a la paranoia, a la psicosis, hasta cosa desorganizada, de no saber muy bien de qué se trata para decir,
Bueno, a partir de ahora los utensilios se lavan, lavamos las manos, no agarramos más alguna cereza ni frutilla de la verdulería para comerla en el camino para nuestro hijo. Yo te digo que esto es un proceso muy largo, y yo siempre lo digo y pongo el ejemplo de mi celiaquía, de la enfermedad celíaca, y es una lucha diaria de pensar, de hacer entender al otro que efectivamente un solo tenedor que es contaminado con otra cosa ya puede perjudicar enormemente a quien lo está consumiendo, ¿no? No, y además es tan simple, digamos, realmente es tan sencillo lo que podemos hacer. La verdad que el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad muy asociada a lo que hablamos en algún momento del estrés postraumático. No hay tantas enfermedades como esta que realmente nos hagan ver a nuestro hijo vivito, coleando, saltando y feliz en unas horas tirado en una cama al borde de la muerte por una medida que nosotros sí podemos prevenir como padres. Entonces, aceptar que a nuestros hijos le pueden pasar cosas es una cosa. Ahora, tener que aceptar que por ahí nosotros tuvimos un error que podría habernos costado nada para que ellos no estén así, es muy difícil trabajar con los padres. Y también plantearlo del otro lado, ¿no? Porque en un ratito estaremos hablando con distintos papás que tienen obviamente un caso de este tipo en su familia y que lo han padecido y lo han sufrido, y seguramente con el desconocimiento propio que todos tenemos acerca de cuándo pasa, qué es lo que pasa. Lo llevé al médico y en realidad el médico me mandó de vuelta a casa y me dijo que estuviera bien, que era una gastroenteritis, que no me preocupara, y a los 3 días le identifican un síndrome de este tipo y la angustia que esto genera. Ahora, que esto tampoco nos psicotice, que esto tampoco nos paralice, ¿no? Porque en general, lamentablemente, pasamos de un extremo al otro. O sea, a no tomar las medidas, a pasar a directamente a ser esclavos de una realidad que... Es o paranoia o desidia, y la verdad que ni lo uno ni lo otro. Tenemos que hacer en el medio, tomar precauciones. Obviamente que los papás que tienen un hijo que tiene un síndrome urémico hemolítico no son culpables. Lo que falta es información de medidas sencillas, básicas, de estar educados, de comprender que esto no es una cuestión de paranoia ni de la modernidad, sino que la ciencia, por suerte, nos está dando muchas herramientas para que podamos cuidar aún mucho mejor a nuestros mayores tesoros, que son nuestros hijos que están en casa dependiendo de nosotros. No solo en la prevención, sino también después para el manejo de los síntomas, para no asustarse con cada diarrea que pueda llegar a tener nuestro hijo, y a decir, ¿cuándo sí o sí tengo que consultar? Bueno, todo eso lo vamos a estar hablando. Bueno, el doctor Marcelo Darrocha, que es secretario de la lucha contra el síndrome urémico hemolítico, estará con nosotros conversando después de la pausa, y vamos a contar también con la presencia de 2 mamás que están aquí, nos van a contar su propia experiencia, lamentablemente, con este invasor que les ha modificado la vida seguramente en gran parte. Hacemos pausa, enseguida estamos de vuelta. Recuerden que estamos en vivo y que nos pueden llamar. ¿A qué teléfonos, Roberto? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Ya venimos, no se vayan. Cada vez que el mosquito de dengue aparece, comienza a reproducirse en larvas que crecen en botes, tinas, llantas viejas y macetas, o en aguas estancadas que dura así más de 3 días. Saquemos a sus criaderos, unidos, toda la colonia, limpiemos nuestro patio, cambiemos el agua de las macetas, tapemos nuestros tanques. En caso de que sospeche dengue, toda la colonia destruyamos al insecto. Si todos entramos en esta batalla, el dengue será exterminado. ¿Sabías que el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad endémica en nuestro país? La incidencia en la Argentina es la más alta del mundo. Se registran entre 300 y 350 casos nuevos por año y predomina en verano.